las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu lugar. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Es un libro que contiene dichos. De hecho, un proverbio es un dicho que contiene sabiduría. Aunque el libro de Proverbios está acomodado en 31 capítulos en nuestra Biblia, contiene más de 800 proverbios. Los proverbios son pequeñas frases que contienen sabiduría o contienen directrices para la vida. Eso es un proverbio. Dice el profeta, si no me equivoco, creo que es Jeremías o Isaías, dice que Salomón escribió más de 3000 proverbios. Sin embargo, solamente tenemos cerca de 800 en el libro de Proverbios. Imagínate cuántos más proverbios de los que escribió Salomón se quedaron fuera o se perdieron. No obstante, Dios permitió que fuera preservado estos 800 o más de 800 proverbios que quedaron contenidos aquí. Y el libro de Proverbios básicamente contiene dos grandes cosas. Por un lado, la importancia de tener una vida encaminada en Dios. Por eso una palabra constante en el libro de Proverbios es el temor de Jehová. Aparece múltiples veces, ¿verdad? Porque es un libro donde nos invita a tener sabiduría para tener relación con Dios y saber qué espera Dios de nosotros. La otra parte, obviamente esto no es una sección dividida de Proverbios, se encuentra diseminado. Pero la otra parte que habla Proverbios es sobre la vida diaria, sobre cómo debe conducirse el ser humano. Perdón, hermanos, empiezan los inviernos y empiezan las alergias y empiezan las gripas. Una disculpa a todos. Cómo conducirse en la vida diaria, en todos los aspectos de la vida, en la relación con el prójimo, en las relaciones sentimentales, sexuales, en la conducta que uno debe tener ante ciertas personas como las autoridades, o cuando uno se encuentra en actividades públicas. Habla mucho también sobre cómo conducirse en la familia, cómo relacionarse con la esposa, cómo relacionarse con los hijos. El libro de Proverbios es un buen libro, un excelente libro para aquellos que quieren educar a sus hijos, como dice la palabra en Efesios, conforme a la disciplina del Señor. El libro de Proverbios es un excelente guía. Hay muchos padres que nos quebramos la cabeza preguntándonos cómo educar a nuestros hijos, y el libro de Proverbios es un buen guía, es una buena directriz. Cómo relacionarse en los negocios, incluso en la guerra. Es un libro de vida práctica. Esa es la riqueza del libro de Proverbios. Alguna ocasión, hace muchos años, fui enseñado a que una buena práctica es leer un proverbio todos los días o un capítulo de Proverbios todos los días, dado que fue acomodado en 31 capítulos. Acomoda bastante bien para leer uno cada día del mes y al término del mes volver a leer los proverbios. Es sabiduría inagotable. El día de hoy, hermano, quiero tomar este proverbio que está aquí en el capítulo 8 y capítulo 7 al 9, porque hay una circunstancia de vida, una circunstancia de actualidad que creo que tenemos que platicarla. En algún momento hay que platicarla y buscar consejo de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que están escuchando, los que están aquí presentes o los que están escuchando, han sido afectados en su economía,
en sus finanzas a causa de esta pandemia. Hace meses, cuando empezó la pandemia, nosotros dimos una voz de alerta y dijimos, viene una segunda pandemia, porque la primera pandemia es la pandemia de salud, pero la pandemia que viene después es la pandemia financiera. Y hoy estamos viendo a nivel mundial que ha habido preocupación y que ha habido realmente situaciones donde la cuestión financiera se ha visto muy golpeada en el mundo. El día de ayer platicábamos con una mujer que tenía un negocio y su negocio estaba vacío. Llegamos ahí no porque tenía un negocio de barbacoa, no llegamos buscando comprar barbacoa. Llegamos porque su negocio decía mi tiendita y nosotros pensamos que era una tienda. Pero cuando llegamos nos dijo la señora que ya no era una tienda, que había sido una tienda pero que había cerrado y que ahora ya estaba rentando y que estaba vendiendo barbacoa. Pero bueno, aunque nuestro objetivo no era comprar barbacoa, era buscar otra cosa en la tienda. Platicando con la señora nos comentó cómo fue golpeada su vida a causa de la situación y nos contaba que ella tenía un negocio de barbacoa en Coyoacán, pero con toda la situación de cierres que se hicieron, pues se convirtió Coyoacán, o al menos el área donde ella estaba, en un pueblo fantasma. Y la gente no salía, no estaba saliendo, y las ventas para llevar eran muy pocas. El asunto es que no pudo solventar la renta de su negocio y tuvo que dejarlo, tuvo que cerrar y se aventuró a abrir en otro lugar donde estaba ahora, pero igual nos platicaba que estaba siendo muy difícil. Mi esposa y yo, pues bueno, fuimos movidos a orar por ella y decirle que confiara en Dios. Le compartimos el evangelio un poco y pudimos orar por ella. Nos abrió su corazón y nos dijo algunas cosas, ¿no? Que era viuda, que acababa también de enviudar hace unos no sé cuánto tiempo y que la situación estaba siendo más difícil por esa situación de que ahora ella tenía que atender el negocio, toda una situación bien complicada. Pero a donde voy, hermano, es que nos sirvió eso solo como para darnos cuenta que esa era una muestra de lo que puede estar pasando en todo el país y no dudemos que en todo el mundo. Esta semana, yo no sé cuántos vieron las noticias, pero hubo dos empresas digamos fuertes aquí en México, una española y la otra creo que de Estados Unidos, que decidieron abandonar ya México, cierran sus marcas en México y retiran su capital de México, dado que sienten ellos que no hay condiciones para seguir permaneciendo en México. Dos marcas, una cadena importante de tiendas y una cadena de repartimiento de comida, cierran y este es el último mes y se van. Y como estas hay otras marcas, estamos hablando de marcas grandes, pero obviamente este impacto también es a los pequeños negocios. Sabemos nosotros que a nivel mundial se han perdido muchos empleos, muchísimos empleos. A nivel de nuestro país, por supuesto que esto también es una realidad. Muchas personas han sido despedidas de sus empleos porque las empresas no han podido sostener las exigencias financieras dado a todo lo que la pandemia ha provocado. Algunos incluso dicen que el gobierno de México está manteniendo todavía el semáforo naranja hasta que pase el Buen Fin. Ese es un rumor, hermano, que tiene mucho sentido, que están aguantando que pase el Buen Fin para tratar de reactivar un poco la economía y después volverán a haber restricciones porque la pandemia, los rebrotes de contagio están a la alza. Si tú has escuchado, hay 6 estados, incluido la Ciudad de México, que está con amenaza de volver a semáforo rojo. Hay otros 3 estados que ya volvieron a hacer restricciones muy fuertes. Durango, Sonora creo, Chihuahua y Guadalajara han tomado medidas ya restrictivas muy fuertes otra vez. Todavía no están llegando al punto de aislar como hace unos meses, pero ya están tomando medidas muy fuertes. Guadalajara cerró de plano su entrada a personas que no sean de Guadalajara para evitar que haya más gente de lo que debiera. Durango a las 6 de la tarde todos los días está cerrando ya sus negocios
Y parece ser que el día de mañana la Ciudad de México, todos los negocios no pueden estar abiertos, sobre todo me parece que restaurantes, bares y gimnasios no pueden estar abiertos más allá de las 10 de la noche. A partir de mañana creo que va a entrar esa medida. De las iglesias todavía no dice nada, pero hay que estar atentos, ¿verdad? Pero bueno, todo esto tiene un impacto financiero. Y la Biblia hablará de finanzas, hermano. Quiero decirte que después del tema de la salvación, el tema que más aborda la Biblia son las finanzas. Después de la palabra salvación, después de la palabra redención, justificación, el mayor número de referencias bíblicas tienen que ver con riquezas, con dinero. Entonces, ¿será importante el tema de las finanzas para Dios? Por supuesto que sí. De hecho, hermano, las finanzas tienen que ver mucho con la administración. Son un área de administración muy importante. Cuando uno habla de administración, uno está hablando de la forma en que utiliza los recursos, ¿verdad?, que uno tiene. Y dentro de esos recursos está el dinero, las riquezas. Por supuesto, la administración tiene que ver con todo tipo de bienes, a veces hasta inmateriales. Y la palabra habla mucho de administración, en todos los términos. Y mirando esto, hermano, me parece a mí que Dios siempre tiene el mensaje para nosotros en medio de toda situación. Así que, acudiendo a la sabiduría de Dios, al libro de la sabiduría de Dios, o a uno de los libros de la sabiduría de Dios, ¿qué nos puede decir el Señor acerca de esto? Si nosotros pensáramos en una persona actual, en este tiempo, que está teniendo una situación difícil en su trabajo o en sus finanzas o en sus recursos, y que es movido para elevar una oración a Dios, esta puede ser la oración de muchos de nosotros o de una persona cristiana en esta situación que estoy platicando. 2 cosas te he pedido o demandado, 2 cosas, no más, 2. No me las niegues antes de que muera. Esta expresión, no me las niegues antes de que muera, nos muestra la urgencia, nos muestra que es una petición que realmente le es profunda. No me las niegues antes de que muera. Permíteme que yo pueda mirar estas 2 cosas en mi vida. La primera, te digo cuáles son estas 2 cosas y ahorita las explicamos. Número 1, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. La versión de las Américas dice, palabras de engaño y lengua mentirosa aparta de mí. Y la segunda, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Esa es la segunda. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. La versión de las Américas, si tú tienes la versión de las Américas, traduce mi porción de pan diario. Dámelo, mi porción de pan diario. Y el versículo 9 da un remate a estas 2 peticiones. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pero ¿será que tiene conexión estas 2 cosas que está pidiendo? ¿O son 2 cosas aisladas? ¿Será que tienen una relación? ¿O son 2 cosas aisladas? El pedir, líbrame de vanidad y de engaño o de mentira, y dame mi porción diaria de pan. ¿O tendrán relación? Claro que tienen relación. El libro de Proverbios tiene como característica que todos los proverbios que menciona tienen una conexión, sea por similitud o por contraste, pero siempre tienen una conexión. Así que, hermano, aquí está haciendo definitivamente una conexión entre el engaño y la mentira y el sustento del pan diario. Vamos a tratar de explicarlo. Y vamos a mirar cómo Jesucristo da un cumplimiento a este proverbio. Toda la Biblia se cumple en Jesús, absolutamente toda.
Una teología bíblica tiene que estar centrada en mirar cómo Jesucristo está presente en toda la Biblia. Eso es algo que debemos aprender, hermano. Si nosotros queremos caminar a ser una iglesia bíblica, tenemos que entender que Jesucristo es el núcleo, es el corazón de toda la Biblia. Y que no podemos ya darnos el lujo de leer el Antiguo Testamento sin Jesucristo. Leer el Antiguo Testamento sin Jesucristo es lo que ha llevado a muchos a convertirse en mesiánicos, donde miran la ley y como no ven en la ley a Jesús, piensan que tienen que cumplirla. Ver el Antiguo Testamento sin Jesús es lo que puede llevarnos solamente a quedar impactados por los misterios o profundidades que parece tener el Antiguo Testamento y solamente quedarnos con el impacto de lo sorprendente que parece que hay, pero sin que tenga un impacto o un beneficio a nuestra vida. Solo Jesús le puede traer beneficio a nuestra vida. Así que tenemos que mirar la sabiduría de Dios en el libro de Proverbios, pero cómo esto se cumple en Jesucristo. Y si se cumple en Jesucristo, entonces hay un mensaje para nosotros. Amén. Jesucristo entonces cumple esta palabra. Y después de mirar cómo se cumple en Jesús, ¿qué tiene que ver con nosotros? Aleja de mí la vanidad y la mentira. Aleja de mí el engaño y la mentira. Si me acompañas a leer Isaías 53, no pierdas ahí el proverbio, vamos a estar regresando. Isaías 53. Isaías 53, versículo 9. Tú sabes que Isaías 53, estoy seguro que lo sabes, es uno de los capítulos más importantes del libro de Isaías porque es la descripción clara del Mesías, del Cordero, ¿verdad? Del Cordero sacrificial. Entonces, hablando del cumplimiento del Cordero de Dios que vendría a derramar su sangre y a morir por los pecados de todos nosotros, y que nosotros entendemos que de quien habla es de Jesucristo, dice el versículo, desde el 7 si me permites leer, solo para ponerte en contexto y mires a Jesús aquí. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Paremos ahí. Jesucristo, cuando sube a la cruz, la palabra dice que subió de manera justa. Él fue quien cumple la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Pero cuando estoy hablando de justicia, me estoy hablando en todo lo que la justicia puede significar, incluyendo el hecho de que no había engaño en su boca. Cuando Él sube a la cruz, lo que está diciendo es que todo lo que Él había dicho era verdad, que todo lo que había dicho se cumplió. No hubo engaño en ninguna sola palabra que Jesucristo declaró. Desde el momento en que Él comienza su ministerio en el Jordán y le dice a Juan Bautista, hagámoslo así. Cuando Juan Bautista le dijo, no, tú bautízame a mí, y Jesucristo le dice, no, hagámoslo así, bautízame tú para que toda palabra se cumpla. Desde ese momento hasta el consumado es, cuando Él expira en la cruz del Calvario, no hubo engaño en su boca. Si tú te recuerdas, hermano, los discípulos cuando Jesús muere, se fueron a esconder al aposento alto, lamentándose por la partida de Jesucristo, de su maestro. Y muchos de ellos
dudando de que realmente todo lo que él había dicho fuera verdad. ¿Te recuerdas a los dos de Emaús, a los que se les aparece el Señor en el camino a Emaús? Que cuando les dice, ¿qué pasa? ¿De qué están hablando? Ellos le dicen, ¿qué no te has enterado de uno que murió en Jerusalén? Y nosotros creíamos que era un profeta. Eso quiere decir que ellos estaban dudando de las palabras, y lo que había hecho que ellos volvieran otra vez y quisieran regresarse al mundo era que ellos consideraban que Jesús los había engañado. Sin embargo, la palabra dice, no hubo engaño en su boca. Él es quien dijo ser el Mesías, el Cristo prometido, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Verbo encarnado. Pero ¿cómo se iba a confirmar? De una sola manera: tenía que resucitar, tenía que dar una prueba de su palabra fidedigna, tenía que dejar una señal que fuera a toda prueba de que él lo que había dicho, lo que había declarado, lo que había prometido, se había cumplido. Él había dicho que él iba a morir por los pecados de muchos. Él había dicho que iba a llevar el pecado de sus escogidos sobre de él. Él había dicho que moriría para que el precio de nuestra maldad quedara saldado delante del Padre. Y la única manera en que se podía comprobar era resucitando de entre los muertos. Por eso cuando les habla a los de Emaús y los reprende y les dice duros de corazón, ¿por qué son tan duros de corazón? Y les empieza a abrir las escrituras. Hermano, hubiera sido facilísimo que Jesús, en ese momento que los de Emaús le dicen, pensamos que era un profeta, pensamos que era el Mesías, pero ya pasaron 3 días. Hubiera sido muy fácil que Jesús en ese momento se quitara el velo, porque recuerda que iba con un velo, ellos no lo reconocieron, pensaron que era un caminante más. Hubiera sido muy fácil quitarse el velo, que lo vieran luminoso. Hubiera sido muy fácil decirles, como le dijo a Tomás, mira, aquí están mis marcas de mis manos y aquí está la marca de mi costado, soy yo. Pero ¿por qué no lo hizo con los de Emaús? Porque Jesucristo quería darles el testimonio de que toda la palabra que se había escrito acerca de él en el Antiguo Testamento se había cumplido. Es decir, que no nada más no había habido engaño en la boca de Jesús mientras él predicó el Evangelio, sino que no había engaño en ninguna palabra que se había dicho acerca de él antes de que él viniera. De tal manera que cuando les empieza a abrir las escrituras y dice que comenzando desde Génesis, por los profetas y por los salmos, les empezó a mostrar al Cristo, ellos comenzaron a ser tocados por la palabra de Dios. Y al final dice que hasta que partió el pan, entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que era el Señor. Pero el punto es, tenía que confirmarse que él no tenía engaño. Es bien interesante, hermano, que la palabra engaño en la versión Reina Valera se traduce como vanidad. Porque nosotros sabemos que la vanidad es algo que no vale, que no sirve, que no tiene peso, que no tiene sentido. Nosotros relacionamos mucho la vanidad con la arrogancia, con la altivez, ¿verdad? Con aquellas cosas que gastamos mucho y no le proporcionan peso a nuestra vida, ¿verdad? Hay tantas cosas vanas que le invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, todo, y no le proporcionan algo de peso a nuestra vida, ¿verdad? El libro de Eclesiastés es el libro que habla mucho de la vanidad. Vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad. Lo único que no es vano es el temor al Señor, dice el libro de Eclesiastés. Lo único que no es vano es la palabra de Dios, dice el libro de Eclesiastés. Todo, hermano, para Salomón en el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. Es decir, todo es un engaño. Dice el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, es como el humo, es como un soplo, es como el viento. Así dice el proverbio, el libro de Eclesiastés acerca de la vanidad. Y hermano, aquellas cosas que son como un soplo, que son como el viento, son un engaño. Son un engaño. Hermano, ¿cuántas cosas no nos venden y son un engaño?
Lo compramos porque nos lo venden como que si fuera la octava maravilla del mundo, hermano, y solo lo compramos, solo al sacarlo de la caja nos damos cuenta que no sirve para nada. El libro de Eclesiastés dice: vanidad es lo que es fugaz. Hoy es, mañana ya no sirve. Jesucristo tenía que demostrar que todo era vanidad, que todo es un engaño. Jesucristo tenía que demostrar que solo Él era fiel y veraz. No nada más en su ministerio, sino en toda la palabra. Por eso dice: no hubo engaño en su boca. Cuando dice el proverbista: dos cosas te pido, una, líbrame de vanidad, líbrame de palabras mentirosas, líbrame de todo engaño. Está pidiendo que él pueda tener un acercamiento y una semejanza al ser más fiel y más veraz de todo el universo, y ese es Jesucristo. Ahora, si el proverbio conecta la vanidad, el engaño y la mentira con la provisión diaria, porque está conectado, eso quiere decir, hermano, que el proverbista, el rey Agur, a quien se le adjudica este proverbio, él está pensando en su vida financiera. Por eso hace una conexión, pero no quiere ir directamente a decirle al Señor: Señor, no me des pobreza ni me des riqueza, dame mi porción de pan diario solamente. No me des menos para que no te maldiga, no me des más para que me olvide de ti, solamente dame mi porción de pan. Pero ¿por qué antes de ir directamente a pedir su porción de pan? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido por nuestra porción de pan? Todos, hermano, de alguna manera hemos pedido: y Señor, ayúdame a que no me falte, ayúdame a pagar mis deudas, ayúdame a adquirir tal cosa que necesitamos en la casa, ayúdame a comprarle zapatos a mi hijo. Pero Agur, antes de ir a expresar su necesidad, le dice: ayúdame a mí a ser primero el que dé el paso, porque lo que yo estoy pidiendo no quiero pedirlo sin que antes yo sea capaz también de actuar de la misma manera. Porque no te estoy pidiendo que me des de más ni que me des de menos, sino que me des lo que es justo. Esa es la oración. Dame lo que es justo. Pero antes de pedir que me des, Señor, lo que es justo, dice: pero antes ayúdame a mí a ser justo. Antes de que me des lo justo, ayúdame a ser justo. En la vida diaria, todos los días manejamos dinero. Todos los días estamos produciendo. La vida del hombre, hermano, es todos los días tener cierta productividad, sin importar la forma en que uno lo haga. Por eso Jesucristo, Dios, cuando sale Adán del Edén, antes de que salga le dice: con el sudor de tu frente comerás. Lo que le está diciendo es: antes el trabajo no te causaba gran pesar, ahora te va a causar pesar. Y con el sudor de tu frente comerás. Es decir, tienes que ser productivo. Y en eso está pensando Agur. Quiero tener una productividad que me dé un beneficio. Y seguramente que Agur tenía claro que todas las cosas vienen de Dios, provienen de Dios y son para Dios. Por eso le habla a Dios y le dice: dame tú. Aunque él entendía que él trabajaba, aunque él entendía que él tenía que hacer ciertas cosas, pero sabe que al final el resultado es de Dios. Pero antes de ir a esa parte dice: líbrame de vanidad, de engaño y de palabras mentirosas. Si yo estoy pidiéndote que me des pan con justicia, no permitas que yo adquiera el pan con injusticia. Si yo estoy creyendo que eres tú el que me da, no permitas que sea yo el que robe
para recibir. En la vida laboral, hermanos, en la vida de negocios, en la vida de productividad, hay mucha vanidad. Y la vida real, hermano, perdón por usar esa palabra, ¿verdad? Pero la vida que Dios nos ha dado está llena de engaños y está llena de trampas. Y los primeros que tenemos que cuidar de no caer en vanidad, en trampas o en engaños, somos nosotros. Si nosotros como cristianos decimos gloria a Dios porque estoy ganando mucho dinero, pero si estamos ganando dinero con engaños o con trampas, ¿de veras ese gloria a Dios valdrá? Gloria a Dios porque estoy teniendo buena ganancia. Pero si estamos siendo deshonestos y estamos actuando por vanidad, por orgullo, ¿será que esa ganancia de veras le da gloria a Dios? Hermano, yo me he dado cuenta que hay dos temas que hacen que la gente se ponga serio: sexo y dinero. Y aunque no te veo la boca, te veo los ojos. Y de repente tu mirada se ha vuelto lánguida. Ejemplos de vanidad en el trabajo o en los negocios son solo ejemplos, hermano. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de ejemplos. Los que están en casa tienen ventaja de que uno no los ve, pero también se ponen serios. Ejemplos de vanidad o de trabajo en los negocios o en cualquiera que sea la labor que nosotros tenemos. Precios engañosos. Cuando hay un precio engañoso, hermano, hablando de quien vende, de los comerciantes, cuando hay un precio engañoso me estoy refiriendo a que no es un precio competitivo, que no es un precio justo o real. Hermano, esto pasa en todos lados. ¿Cómo saber cuál es un precio justo? Es muy complicado. Es muy complicado. Pero yo creo que nosotros, si tenemos algún tipo de comercio o nos dedicamos a los negocios, pues tenemos que tener algunos parámetros, ¿verdad? Algunos parámetros que nos permitan saber cuáles son los márgenes de ganancia que son justos para proveer a nuestra familia y cuáles son también los márgenes que se manejan en el mercado en relación a ciertos productos. Esto es complicado. Sin embargo, hermano, el corazón nos puede hacer saber, porque hay algunas cosas que sí se rigen por ciertos márgenes, algunas no. Pero la palabra nos muestra que hay que tener precios justos. Fíjate que ahora que viene el Buen Fin, hay que poner unos truchas, porque el Buen Fin, hermano, si bien es cierto que puede activar la economía, y de hecho lo hace, por eso es que ya llevamos no sé cuántos años con este rollo del Buen Fin. Incluso hasta, sobre todo las dependencias de gobierno adelantan los aguinaldos, ¿verdad?, para que la gente compre en el Buen Fin. Pero también se presta a que pueda haber mucha trampa y mucho engaño. En las últimas semanas mi esposa y yo hemos estado viendo precios de un producto que necesitamos ya comprar. Y hace unos días lo íbamos a comprar, ya no pudimos, pero el asunto es que volvimos a entrar y resulta que el precio que hace 2 semanas tenía ya está mucho más elevado. Y entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Será que se están preparando para el Buen Fin? Esa es mi sospecha. ¿Por qué en 2 semanas el mismo producto ha subido tanto? El mismo. Entonces a mí me hace pensar que están subiendo para que en el Buen Fin bajen y quede a como lo iba a comprar yo, ¿verdad? Entonces, hermano, pon cuidado, porque el Buen Fin hay mucha mercadotecnia que hace un trabajo de inducción, hace un trabajo de seducción, ¿verdad? Y si tú no tienes planes de comprar nada, mi opinión sería, si tú no tienes realmente una situación de necesidad que tú digas, es que sí, ya necesito comprar algo y voy a ver si hay realmente una buena oferta, mejor no te arriesgues a comprar lo que no necesitas, porque igual como uno puede vender con trampa y engaño, uno puede terminar comprando por trampa o engaño, es decir, uno puede terminar siendo engañado
por la publicidad que te dice que está tan barato algo que deberías de comprarlo aunque no lo necesitemos en la realidad, ¿verdad? Entonces, eso es una forma en que el mundo se mueve, pero el Señor dice, líbrame de que así se mueve el mundo, así se mueve el sistema de este planeta o de este mundo babilónico, pero los cristianos no. Ofrecer algo que no podemos cumplir, eso es otra manera en que hay engaño en la vida laboral. Ofrecer algo que la verdad es que no lo podemos cumplir. Yo sé, hermano, que ser vendedor es un trabajo muy complicado porque a los vendedores les enseñan a mentir. Y a veces es complicado ser un vendedor veraz, ¿verdad? Pero la palabra dice, no permitas que cuando yo reciba la porción de mi pan, no permitas que yo camine por vanidad, por engaño o por mentira. Entonces, ofrecer algo que no podemos cumplir, sea un producto, sea un servicio, sea lo que sea. Todos nosotros estamos tratando de combatir el efecto de esta pandemia económica que está golpeando al mundo. ¿Con qué armas lo vamos a hacer? ¿Con las armas del mundo y de Satanás o con las armas de Dios? Con las armas de Dios puede parecer más difícil, pero puedes estar seguro que habrá más beneficio. ¿Por qué no nos atrevemos a creerle a Dios? El mundo te va a poder, hermano, ahorita seguramente van a salir por todos lados muchas ofertas para que tú puedas salir de la crisis económica, a lo mejor endeudándote, o a lo mejor defraudando, o a lo mejor engañando. Por eso es la importancia de este mensaje, ofrecer algo que no podemos cumplir. Otra cosa, hermano, que afecta mucho la productividad, hermano, y que también es engaño y vanidad, es hacer como que trabajamos, ¿verdad? Cuando yo fui a Cuba, hermano, me dio mucha risa porque a las 3 de la tarde ya nadie trabajaba. Ya todos estaban en los parques, en sus casas, jugando dominó. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué ya a las 3 ya todo el mundo está en los parques, en las calles? ¿Sabes cuál fue la respuesta? La respuesta es que, mira, el gobierno hace como que nos paga, nosotros hacemos como que trabajamos. Pero en la mentalidad cristiana, Dios nos dice, no defraudes a tu amo. Pablo, cuando habla a Timoteo, les habla a los esclavos, les habla a los trabajadores, les habla a los empleados y le dice, no trabajes bien solo cuando tu amo te ve. No lo hagas solo cuando tu patrón te observa. Hazlo como que si Dios es el que te está observando. Hazlo como que si es a Dios a quien le tienes que dar cuentas. Otra forma, ganar más dinero aceptando soborno. Cuando viene en crisis, hermano, los sobornos están a la orden del día. En cualquier área. La palabra dice que Dios desprecia el soborno. Que alguien te ofrezca más para que tú hagas algo que no es correcto en tu trabajo, que pueda afectar la empresa, que pueda afectar la institución. Y el soborno no siempre es económico, puede ser de otra manera. Hace unas semanas escuché la noticia en el radio de un maestro, ahora que están las clases en línea, es un maestro, no me recuerdo si fue de prepa o fue de universidad, no recuerdo a qué nivel, pero que estaba enseñando a sus alumnos y una alumna le manda un mensaje y todo queda grabado porque fue a través de estas redes digitales que se están usando. Y entonces la alumna le pregunta, no está el audio, sí estaba el audio, la alumna le pregunta y le dice, maestro, no estuve en la última clase o en el último examen, ¿qué puedo hacer para que pueda yo obtener la calificación? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del profesor? Y estuvo grabado, se quedó grabado. La respuesta fue, le dijo, mira, pues no te puedo pedir sexo, así que pues, no hay nada que pueda hacer por ti. A ese maestro lo corrieron inmediatamente. Pero hermano, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Esta alumna, pues obviamente lo denunció, lo grabó, algo que no sabía el profesor, grabó toda la clase, la presentó a la dirección y corrieron al maestro. Qué bueno que hicieron eso, pero imagínate ese maestro que le insinuó a la alumna
¿Cuántas veces no sobornó a sus alumnos o a sus alumnas con ese tipo de insinuaciones? La palabra dice que Dios aborrece el soborno. Robar al patrón de sus ganancias. Hermano, quien piensa que porque el dueño de la empresa gana mucho dinero, porque tiene muchos negocios y muchas sucursales y muchas franquicias, o el director de la institución, pues, entonces yo me puedo robar toda la caja de plumas y toda la caja de clips y toda la caja de papel y pongo mi papelería en mi casa, ¿verdad? Al fin que él gana mucho y yo gano poco. Hermano, eso es robar. Eso es robarle al patrón. Al fin que donde yo trabajo tienen mucho dinero, así que me voy a llevar todos los rollos de papel de baño que hay en el baño. Al fin que todos los días ponen uno nuevo, ¿quién se va a dar cuenta? Y yo soy pobre, yo necesito papel de baño en mi casa, me llevo los 10 rollos. Eso es robar. No, pastor, pero es que ellos ganan mucho, tienen mucho. Eso es robar, señores. Hermano, trabajar en el día del Señor, eso es una manera de tener vanidad. Porque trabajar en el día del Señor puede ser por vanidad. No, pastor, lo hago para ganar más. Pues eso es vanidad. La palabra dice que Dios mandaba su maná todos los días. ¿Qué es el maná? Pan del cielo. Y el pan del cielo caía todos los días. Y la confianza que Dios quería sembrar en la mente del pueblo es que todos los días iba a haber pan. Pero resulta que el sábado mandaba doble porción. Perdón, vísperas del sábado, el viernes en la tarde. Él mandaba doble porción para que el pueblo no se preocupara más que del Señor en el día del Señor. Hermano, en esta pandemia yo sé que hay muchos que están trabajando en el día del Señor y lo hacen ante una autojustificación de que yo necesito ganancias porque estamos en crisis. Pero como diría un pastor ya anciano, veterano, ¿estamos en crisis o estamos en Cristo? Porque si estamos en Cristo, entonces confiamos en que Él va a dar la doble porción. Hermano, los judíos hasta el día de hoy, si tú vas al centro, viernes a las 6 de la tarde ya están cerrados los negocios de los judíos. Y si tú vas el sábado, los negocios de los judíos están atendidos por puros mexicanos. Ellos no están los sábados. Los que abren no están ellos, están sus empleados. Pero no están ellos, porque ellos están guardando el Sabbat y lo hacen estando bajo la ley. Hermano, no dar ofrenda, eso también es vanidad, engaño y mentira. Pastor, es que no tengo. Es que no tengo trabajo, mi negocio ha ido mal. ¿Cómo quiere usted que ofrende? ¿Cómo quiere usted que diezme? Mire, hermano, y más allá de la discusión de que si el diezmo está en el Nuevo Testamento o no, lo que sí está en el Nuevo Testamento es que hay que darle al Señor. Aquellos que dicen el diezmo no es del Nuevo Testamento, bueno, entonces hagámoslo como dice el Nuevo Testamento, como la viuda. Y la viuda dio todo. La viuda dio todo. Pero más allá de esa discusión, hermano, que no aporta mucho, es el hecho de que el Señor sí nos dice en el Nuevo Testamento que la iglesia debe de combatir la codicia a través de sus ofrendas para que la obra de Dios no se detenga. Perdón que hable de esto, pero muchos están en su casa muy acomodados y piensan que porque están en su casa, el único que tiene que trabajar es el pastor predicando la palabra. Pero aún los que están en casa
si tienen identidad con el Evangelio, si tienen identidad con Cristo y tienen identidad con una congregación, no deberíamos permitir que la vanidad, el engaño y la mentira llenen nuestro corazón y decir, pues como no estoy yendo a la iglesia, no tengo por qué ofrendar, ni tengo por qué diezmar, ni tengo por qué aportar. Eso es engaño y eso es mentira. Porque aunque uno esté en casa, estamos conscientes de que somos ministros de Dios, de que somos hijos de Dios y que tenemos identidad con la obra y el avance de la palabra de Dios. Y eso nos debería de motivar a no abandonar el avance de nuestras congregaciones. Y hablo de nuestras congregaciones porque no estoy hablándote que tú tengas que ofrendar en esta iglesia. ¿Dónde te congregas? Ahí donde te congregas, háblale a tu pastor. Lo hemos dicho desde que empezó la pandemia. Tienes que tener una identidad con tu congregación. Hermano, que esta pandemia nos haya llevado a encerrarnos en casa y eso haya provocado que tengamos que escuchar la palabra de Dios a través de las redes, a través de los medios masivos, electrónicos. Gloria a Dios por eso, porque tenemos una forma de recibir palabra. No es como hace 100 años que las iglesias que fueron afectadas por la gripe española tuvieron que encerrarse y no sé cuál fue la dinámica que tuvieron para recibir la palabra. Nosotros tenemos esta bendición, pero hermano, la iglesia virtual, la iglesia digital es solamente una acepción obligada, dadas las circunstancias, pero no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que nos debería de motivar. Una de las cosas que me preocupa es que la vanidad, el engaño y la mentira termine por hacer que los que están congregándose, más bien los que están en casa recibiendo el mensaje de los diferentes cultos, terminen acostumbrándose y terminen acomodándose. Es triste ver incluso hasta el servicio de la iglesia, pareciera que solo los que han tenido la inercia del servicio en los últimos meses son los que tienen bien puestos la camiseta del servicio, pero todos los servidores que por alguna razón dejaron de servir, como que ya se olvidaron que fueron llamados a servir al Señor, y ni sus luces. Cuando es culto general, ni los servidores están llegando. Y yo creo que esto no es un fenómeno exclusivo de nosotros, yo creo que en muchas congregaciones está ocurriendo. ¿Qué va a pasar si en 15 días nos vuelven a cerrar? Aquellos que nunca se pararon en un culto van a decir, ay, pues no importa, me vale gorro, yo estoy bien cómodo en mi cama. Pero yo no creo que eso sea. ¿Por qué se llamará congregación? Porque la congregación es la reunión de los santos y hay poder y hay unción y hay bendición. El solo mirarnos las caras, eso ya produce un efecto de bendición. Y el escuchar la palabra de Dios en vivo no se compara con escucharla en internet. En internet, hermano, yo estuve en algunos cultos escuchando de casa y fue una bendición para mí aprender la palabra, pero no puedo negar que había distracciones. No puedo negar que había distracciones afuera y adentro de uno. Por eso tal vez el Señor ha establecido la asamblea, la santa asamblea, como el método para que su palabra sea instruida a su pueblo. Si tú estás muy cómodo en tu casa y tú piensas que no es necesario ya congregarse porque te la están poniendo fácil, algunos dirán, no tengo dinero ni para los pasajes, no tengo dinero para ponerme la ropa para ir el domingo, mejor me quedo en pijamas y ya ni gasto en ropa. Pero ¿cómo estás pagando el internet? Porque el internet con el que estás viendo el culto también cuesta, y cuesta más que el transporte que tú tendrías que gastar para venir a congregarte. Y la botana que te avientas cuando estás viendo el culto, el tamal que te comes y la barbacoa que te comes mientras estás viendo el culto también cuesta. Que el Señor tenga
compasión y nos ayude a no convertirnos en una iglesia cómoda. Lo peor que le puede, hermano, lo peor que le puede pasar a la iglesia del 2020, el año de la pandemia, es que se haya convertido en la iglesia que más usó las redes para predicar el evangelio, pero que se haya convertido en la iglesia más cómoda escuchando el evangelio desde su casa. Sería una paradoja que cuando pase la pandemia se quede el registro de que el 2020 fue el año en que más se predicó el evangelio a través de las redes sociales, pero fue el año del mayor número de pérdidas de ministros, de siervos y de congregantes. Eso sería una desgracia. No te acomodes, estamos teniendo esta dinámica de sana distancia por amor a nuestros hermanos. Porque alguien dirá, pues por eso yo no voy a la iglesia, para no contagiar a nadie, para Caleb. Y si el próximo domingo hiciéramos un cameo, habría más espacio del que hay hoy. Yo no entiendo cómo los servidores dicen, no, pues no me toca servir, entonces no voy. Ojalá estés viendo el culto. Pero si nada más no vienes y tampoco ves el culto, bueno, si no estás viendo el culto, ¿para qué te lo digo, verdad? Mira lo que dice Levítico 19:35. Levítico 19:35. ¿30? Dice, mis días de reposo guardaréis y a mi santuario le tendréis reverencia. Solo así como que de rebote para lo que estoy hablando, lo que acabo de hablar. Los días de reposo, la palabra textual es Sabbat. Nada tiene que ver con sábado, lo hemos dicho muchas veces, es una casualidad lingüística, como se dice, de sonido de las dos palabras, Sabbat y sábado, pero no significan lo mismo ni tienen el mismo origen. La palabra sábado tiene un origen latino, tiene un origen griego que significa dedicado a Saturno, mientras que la palabra Sabbat es de origen hebreo y significa día de reposo. Cuando dice guardarás mis días de reposo, significa todos los días de reposo que la propia ley estableció, no nada más la tarde del sábado a la tarde del viernes a la tarde del sábado. Está hablando de todos los sabbats. Hay varios sabbats o días de reposo. Cuando viene Hebreos, la palabra dice en Hebreos que ahora nuestro sabbat es Jesucristo. Así que nuestro día de reposo es Jesucristo. Hay que aprender a reposar todos los días. Todos los días para los cristianos pueden ser días de reposo, porque Cristo está con nosotros todos los días. Amén. No obstante, hay un día que la iglesia desde el principio, en el libro de los Hechos nos dice que comenzaron a reunirse en el día del Señor. Y el día del Señor era el domingo, porque así le fue llamado al día en que Cristo resucitó. El día del Señor, el día en que el Señor resucitó, venció a la muerte y se levantó, fue un domingo. Así que la iglesia se empezó a reunir ya no los sábados, sino ahora los domingos. De ahí, hermano, que las iglesias tienen un día del Señor. Dice la palabra, y ahora ya no es por obligación. Ahora no nos reunimos en el día del Señor por obligación ni por obtener salvación. Ahora nos reunimos en el día del Señor por amor y porque disfrutamos del Señor. Versículo 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, es una restricción a todo el ocultismo donde Satanás se mueve. 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, dice Jehová. Delante de las canas. Este versículo lo quise leer porque hay un llamado de parte de Dios a tener honor hacia las personas adultas mayores. La palabra adulto mayor, hermano, tú que estás aquí, la palabra adulto mayor es una palabra que en las últimas décadas se estableció para ser un poco más amable, ¿verdad? Porque algunos se ofenden cuando se les llama anciano.
Pero la realidad es que la palabra dice que debemos honrar las canas del anciano, y la palabra honra al anciano. Así que decir a una persona más adulta, anciano, no te debe sonar ofensivo, porque la palabra exalta, da honor a los ancianos. ¿Están ensayando trompetas? Son los mariachis, tú que ya llegaron. Llegó el mariachi. Es afuera, ¿verdad? Ok. Sí, los de aquí tocan mejor. Para los que no están escuchando allá en casa, se están escuchando trompetas de banda de pueblo afuera. Creo que ya está escuchando más fuerte. Bueno, voy a intentar no distraerme porque está buena la banda. Pero bueno, hermanos amados que están aquí, la palabra dice que nos debemos poner de pie entre las canas y debemos darle honor al rostro del anciano. Jóvenes que están escuchando en casa o que están aquí, sigan este consejo. Este es un consejo de sabiduría de Dios. Cuando veas una persona anciana, dale honor. Fíjate lo que dice el consejo de Dios. Cuando veas un anciano, ponte de pie. Eso es lo que dice, ponte de pie. Lo que está diciendo es no lo ignores. Lo que está diciendo es dale el asiento. ¿Cuántos de ustedes cuando ven a un anciano, una ancianita en el transporte público, le dan el asiento? Pues ese es el consejo para los hombres y las mujeres jóvenes que son de Dios. Cuando veas a un anciano, ponte de pie, sea para saludarlo, sea solo porque llegó al lugar donde tú te encontrabas, o sea para cederle el lugar donde tú estás muy cómodamente ocupando. Darle honor al anciano. Cuando veas a un anciano, hónralo por causa de Dios, y Dios te va a bendecir. Estamos muy acostumbrados a ignorar al anciano, y Dios nos va a llamar a cuentas de eso. De alguna manera eso es lo que nos movió al grupo de presbiterio de la iglesia a tener un culto solo para los de la tercera edad, porque en muchas iglesias no están permitiendo que haya acceso a hermanos adultos, y hay otras que están mezclando adultos mayores con el resto de la población de las congregaciones. No digo que esté mal, también de alguna manera los están tratando de cuidar, pero nosotros consideramos que podíamos hacer algo por los hermanos que tienen canas, como dice la palabra, y ponernos de pie para honrarlos. Y si ustedes recuerdan, hermanos, el primer culto público que tuvimos fue de adultos mayores. De alguna manera, y no teníamos este texto en mente, ¿verdad que no? No teníamos este texto en mente, pero creemos que Dios nos va a bendecir si toda la iglesia se puso de pie, por llamarlo de alguna manera, para que el primer culto público en este regreso a actividades haya sido para atenderte a ti. Y en este mes, a finales de mes, gloria a Dios. Y tengo que decir algo públicamente también. Y ustedes, hermanos de la tercera edad, nos han dado ejemplo y testimonio a los que son más jóvenes. Porque desde el primer culto que tuvimos de hermanos Calebs o adultos mayores, ustedes han llegado más temprano que el resto de la congregación. Y yo veo un poquito más lleno el espacio que tenemos disponible, porque recuerden que tenemos solamente el 30% disponible. Lo veo un poquito más lleno que cuando es el culto regular. Cuando es culto regular, yo veo muchos lugares que deberían estar ocupados por jóvenes o por servidores y están vacíos. Y muchos de ustedes que debieran y quisieran estar sirviendo, y yo sé que anhelarían estar sirviendo, por cuidado de ustedes no estamos todavía dándoles acceso al servicio, pero nos han dado ejemplo de hambre, de sed y de amor a Dios. Así que este versículo nos viene como anillo al dedo, aunque no estaba en el plan del mensaje del día de hoy. Y hermanos jóvenes, delante de las canas levantémonos y honremos el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor. 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Hay un mensaje a cuidar de los extranjeros. Como a natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 35.
Aquí está el versículo que quería llegar. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. No hagáis injusticia en juicio. Hay muchos trabajos, oficios, donde uno tiene que trabajar en base a juicio, en base a análisis, en base a observación. Te digo algunos. Por ejemplo, los abogados. Nada más claro que un abogado que tiene que participar en juicio. Pues el Señor dice que no hagamos injusticia en juicio. Los médicos hacen un juicio de nuestra salud, hacen un análisis de cómo está nuestra salud. Y la pregunta es, ¿y realmente todos los médicos estarán siendo honestos? ¿O habrá algunos que estén actuando bajo engaño o estén actuando bajo mentira y cuyo único propósito sea ganar un poco más de dinero? ¿Será que realmente el diagnóstico final es una operación quirúrgica o será que puede haber otro tipo de alternativas? ¿Será que me está diciendo todos los efectos secundarios del medicamento que me está dando? Los peritos, hermano, hay toda clase de peritos. En todas las ramas o en casi todas las ramas hay peritos. ¿Y será que todos los peritos están actuando bajo buen juicio? Porque un perito tiene que dar eso, un veredicto. Y se supone que un perito es un experto en algo. Y como perito, hermano, experto, su veredicto tiene un peso terrible. Incluso en algunas áreas se piden firmas de peritos y esa firma, hermano, pesa muchísimo. ¿Y será que todos los peritos están actuando con buen juicio o están actuando en base al mayor número de billetes que les pongan en el escritorio? ¿Será que realmente, como saben que su firma pesa, su pensamiento es: mi firma tiene un gran peso, así que voy a ser muy cuidadoso en mi análisis? ¿O será que dicen: mi firma tiene un gran peso, así que la voy a vender al mejor postor? Un maestro, hermano, es una persona que hace juicio. Todos los maestros, desde kinder hasta universidad, tienen un oficio de juicio. Juzgan desde lo que estudian, lo que enseñan, incluyendo a sus alumnos. ¿Y será que están trabajando bajo buen juicio? ¿Están haciendo un juicio correcto de su área, de su materia, de su impartición de enseñanza? ¿O están trabajando inspirados más por la vanidad, por el engaño y por la mentira? ¿Cuántos maestros sabrán que lo que están enseñando es verdad o es mentira? Hermano, dentro de esto nos encontramos los pastores, los ancianos, los ministros de una iglesia, porque nuestro trabajo es bajo juicio, el análisis de la palabra de Dios. ¿Y cuántos pastores estamos realmente caminando bajo buen juicio, con temor y temblor? ¿O estamos siendo movidos más por la mentira, más por el engaño, más por la vanidad? ¿Cuántos pastores estarán buscando tener más ovejas o tener mayor presencia de la verdad de Dios? Significar la gran diferencia en un asunto. ¿Y qué mueve? ¿La vanidad, el engaño, la mentira o realmente la justicia de Dios? Luego dice: en medida de tierra. Hay muchos trabajos que tienen que ver con medida de tierra. Seguramente tú encontrarás muchos. Yo solamente puse aquí unos 3. Un ingeniero, hermano, trabaja con medida de tierra. Un arquitecto trabaja con medida de tierra. Un constructor trabaja con medida de tierra. ¿Y será que en esto puede haber vanidad, engaño y corrupción? ¿Mentira? Por supuesto que sí. El sentido directo de la palabra está hablando de colindancias. No vendas un terreno que dices que mide 180 y en verdad mide 175, ¿verdad? Ese es el concepto directo de lo que está hablando. Pero dentro de todo lo que implica el trabajo con la tierra, puede haber vanidad y corrupción. Los propios sembradores de tierra, los agricultores, todo el trabajo con la tierra, está diciendo el Señor: sé justo. ¿Cuántos trabajarán con tierra para otra persona y cosechan 10 toneladas de naranja, pero al patrón le reportan solo 9 toneladas? Ni con medida de peso
ni en otra medida. En medida de peso, hermano, cuando habla de medida de peso está hablando exactamente del comercio. Balanzas justas se refiere al comercio. Todo el comercio, todas las áreas de negocios, todas las áreas de ventas, todas las áreas de servicios tienen que ver con medidas de peso. Así que la palabra se ajusta a todas las áreas del haber laboral. Y en todas las áreas del haber laboral, la palabra y el consejo de Dios camina con justicia. Que no haya engaño, que no haya vanidad, que no haya mentira. ¿Sabes por qué es importante hablar de esto primero? Porque a toda la iglesia, a todos los cristianos nos gusta escuchar mensajes donde Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, tú solo pídele, no te va a faltar nada. Él va a hacer que tu arteza, que tu canasta tenga fruta, que tus ganados sean abundantes, y eso decimos gloria a Dios, aleluya. Pero cuando nos damos cuenta que el principio del consejo bíblico no es cuánto Dios te va a dar, sino cuál es la motivación de tu corazón para recibir lo que Dios te va a dar, ahí nos ponemos serios. Pensamos que íbamos a hablar un mensaje donde en frente a la crisis de la pandemia que se viene, íbamos a hacer una oración fuerte al Espíritu Santo. Nos iban a vender agua del Jordán, astillas de la cruz del Calvario, para que tengamos dinero y negocios prósperos. Pero eso es un engaño. La palabra empieza con el corazón, y en el corazón, dice el proverbista, que no se anide en mí vanidad, ni corrupción, ni engaño, ni mentira, antes de pedir la provisión del pan. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que está? Dios. Proverbios 16:11 lo respalda. Si me quieres acompañar rápido a Proverbios 16. Proverbios 16. Y aquí hay un detallito muy interesante. Proverbios 16, versículo 11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Quiere decir que el peso y las balanzas injustas son del diablo, son del mundo, son de la carne. Cuando hay peso y balanzas justas, entonces Dios se manifiesta, Dios respalda, Dios visita. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Esa segunda parte, hermano, es bien tremenda. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Hermano, ¿qué hay en la bolsa? Lo que no se mira. Y el Señor dice, si tus pesas que se miran son justas, entonces Dios se encargará que lo que entre en tu bolsa sea justo y suficiente. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que en la bolsa que no se mira ocurren milagros. Porque en la bolsa que se mira, eso es lo que, cómo yo actúo, cómo yo hago negocios, cómo yo trabajo, el esfuerzo, la eficacia, el profesionalismo que yo tengo en mi trabajo, el tratar de hacer las cosas lo mejor que se puedan porque las hago como para Dios. Pero en la bolsa que no se ve es donde ocurren los milagros. Porque fue en la bolsa del niño que llevaba peces y panes donde ocurrió el milagro de la multiplicación o de la abundancia de Dios. Cuando tú ves ese pasaje, dice que el Señor dijo, denle de comer a todos estos que están aquí esperando. Y los apóstoles se pusieron a ver cuánto traían, y uno dijo, no, es que esto es para la renta. Otro dijo, no, es que esto ya lo tengo destinado para otra cosa. No, de esto yo no puedo disponer. Y otro dijo, no, yo ni tengo nada, aunque ahí traía. Y al final fue un niño, hermano, que dio lo que su mamá le había dado. ¿Cuánto dio? El diezmo. No, no dio el diezmo, dio todo. Todo lo que su mamá le había dado para el día, 5 panes y 2 peces, se lo dio al Señor. Y el Señor, hermano, en ese acto, sin vanidad, sin injusticia,
sin engaño, sin mentira, el Señor eso lo puso delante de Dios y oró. Eso es lo que se ve. Pero a la hora de repartir, sobreabundó. Y a la hora de recoger las obras y decirle al niño: muchas gracias porque tú actuaste con amor, actuaste con disposición, actuaste con diligencia. Toma lo que te sobró. Se llevó 12 canastas llenas. La bolsa es del Señor. ¿De quién es la bolsa de tu negocio? ¿Oras tú por la bolsa de tu negocio a propósito? Y este versículo, hermano, nos lleva al segundo punto del proverbio, a la bolsa de ganancia. A la bolsa de ganancia obtenida con justicia, no con vanidad, no con engaño, no con mentira. La bolsa de ganancia del Proverbios 16 es la porción que Dios nos da y que quiere que lo recibamos con gratitud. La segunda parte del proverbio dice: no me des pobreza, no me des riqueza, dame a comer mi porción de pan. Pero esta segunda parte es consecuencia de, porque esta segunda parte es: Señor, líbrame de mentira y de engaño. Ahora, como yo ya actué sin mentira y sin engaño, tratando de ser el mejor trabajador, el mejor empleado, el mejor carpintero, el mejor electricista. No sé cuántos se recuerdan, hace unas semanas, un par de meses, nuestro hermano Fernando Escalante compartió de aquel hombre que hizo una casa, pero que era la última que hacía para su patrón. Su patrón era un hombre que se dedicaba a las construcciones, a construir y vender casas, edificios, etcétera. Y este ingeniero le había trabajado toda la vida y ya el señor ya era grande de edad. Ahí me corrigen si la historia es correcta. Y le dice a este constructor: mira, ya me quiero retirar. Ya hice lo que tenía que hacer, ya gané lo que tenía que ganar. Ya me voy a retirar. Ya no estoy para esas andadas de estar comprando, vendiendo y construyendo. Esta es la última casa. Va a ser una casa nada más. No va a ser un gran edificio, no va a ser una unidad departamental, no, va a ser solo una casita. Pero quiero que lo hagas con la calidad que me has dado todos estos años, con esa misma calidad, con esa misma buen gusto que tienes en la construcción, etcétera. No escatimes en costos. Y entonces, cuando este constructor escuchó que era la última, dijo: híjola, pues el señor ya está viejo, pero yo todavía tengo energía para seguir haciendo. ¿Yo a dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Así que dijo: pues como es la última, empezó a meter facturas como que si fue de mejor calidad, pero metió materiales de la mitad de calidad. Y así en todo, en pisos, en acabados, en herrería, en todo. Cuando terminó, la casa se veía muy bonita, muy elegante. Y le dijo: aquí está, señor. Y el señor la revisó, entró cuarto por cuarto, vio todo. Dijo: qué bonita. Dice: sí, tu sello de trabajo, tu calidad de trabajo se mira aquí. Muchas gracias, le dijo. Toma. Y sacó las llaves. Esta es tu casa. Es mi recompensa por todo el trabajo que hiciste durante tantos años, por lo bueno, eficiente que fuiste conmigo durante tantos años. Que Dios nos ayude. No vaya a ser que habiendo trabajado tanto tiempo, al final vengamos a ser, solo por una crisis de pandemia, terminemos perdiendo todo lo que hemos caminado por tantos años. Salmo 16:5, acompáñame. Salmo 16. Versículo 5. Dice el Señor: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Hermano, ese es un salmo mesiánico. Ese es un salmo que se cumple en David. Si tú lees el contexto, te das cuenta que todo este salmo se cumple en Jesucristo, se cumple en Jesús.
De alguna manera Jesús es el que puede decir de manera perfecta: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Pero también, hermano, es una referencia que nosotros bien podemos expresar: tú sustentas mi porción, mi copa, mi herencia. ¿Y sabes a qué se refiere cuando habla de suerte? Al futuro. Es una proyección acerca de lo que todavía no sucede. Lo que está diciendo es: tú sustentas mi futuro, tú sustentas mi destino. Por eso es un salmo mesiánico, porque es Jesús diciendo o cumpliéndose en Jesús: tú sustentas mi destino. Mi destino, estoy pensando en Jesucristo. El destino de Jesús no era el infierno, no era la cruz, no era la tumba. El destino de Jesús era volver a su posición como Dios, vencer la muerte, vencer la tumba, recibir toda la gloria. De la misma manera nosotros podemos tomar este pasaje y decirle al Señor: tú sostienes mi futuro, tú sustentas mi destino. Mi destino no depende de una crisis, no depende de una pandemia, no depende de un virus. Mi destino no depende de si hoy tengo trabajo o si hoy mañana o mañana me corren de este trabajo. Tú eres quien sostiene mi futuro. Es una declaración muy poderosa, hermano, porque número uno, deja en claro que nuestra porción viene de Dios. Nuestra porción viene de Dios. Ahora, ¿cuál es la porción? Hermano, si viene de Dios, dejemos que Dios nos diga cuál es la porción del día de hoy. A lo mejor la porción del día de ayer fue muy abundante. A lo mejor la porción de hoy es un poco más pequeña, pero viene de Dios. Entonces deja en claro uno que la porción es de Dios. Y lo segundo, hermano, deja en claro que es buena, porque viene de Dios. Amén. ¿Cuán pobre puede ser uno? Porque como dice el proverbio: no me des tampoco que te maldiga, no me des tanto que me olvide de ti. Algunas personas dicen: no me des, perdón, el proverbio dice, sí dice así: no me des pobreza ni riqueza. Así dice, ¿verdad? No me des pobreza ni riqueza. Pon atención. ¿Cuán pobre puede ser una persona? ¿O cuán rica puede ser una persona? Hermano amado, hoy el hombre más rico del mundo, ¿quién es ahorita? Slim llegó a serlo como por un año. Bill Gates fue, creo que ahorita ya es otro. Pero hermano, siempre se puede ser más rico, porque han salido otros más ricos que ellos. La riqueza de estos hombres, Bill Gates o algunos otros, que esa riqueza es mucho mayor que la de los Rockefeller hace 120 años. Aunque los Rockefeller siguen siendo muy ricos, pero ¿cuál es el límite de la riqueza? Ahora, ¿qué tan pobre puede ser uno? Porque a veces uno dice: soy muy pobre. Pero la realidad, hermano, es que cuando uno habla de pobreza es un concepto muy subjetivo. Porque ¿qué tan pobre puede ser uno? La realidad, hermano, es que siempre hay alguien más pobre de lo que nosotros imaginamos. Por eso, hermano, cuando el proverbista dice: no me des pobreza ni riqueza, está entrando en un estado precisamente de justicia, porque es muy subjetivo. La realidad es que el hombre es tan injusto en su corazón que llega un momento en que siempre pensamos que deberíamos tener más, y llega un momento en que siempre pensamos que no tenemos lo suficiente. Es decir, el concepto de pobreza es un estado de corazón. Cuando tú hablas a veces con una persona rica, ¿por qué siempre quieren más? Porque no son lo suficientemente ricos. Es decir, dentro de su concepto son pobres. Y entre las personas que tienen mucho dinero a veces hay una vanidad terrible, porque ven que el otro ya tiene más, entonces él quiere tener un poco más. No porque no le sea suficiente lo que tiene, sino porque el otro tiene más que él. Entonces necesita tener más que el otro para satisfacer su ego. Entonces el problema no es cuánto se tiene o cuánto no se tiene. El problema es el corazón. La respuesta es muy relativa. Por eso el proverbista prefiere decir: dame mi porción.
Tú sabes cuál es la porción que necesito. Tú dámela. El doctor Otoniel tenía una frase que constantemente la usaba para hablar de finanzas, y él decía: hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y es una frase terrible, hermano. Cuando hablamos de que la porción nuestra está en Dios, estamos declarando, entre otras cosas, cuando yo digo mi porción está en Jehová, mi porción es el Señor, mi porción viene de Dios, mi porción, mi pan diario viene de Él. Lo que estamos diciendo es que tenemos confianza en que Dios sabe lo que es mejor. Es el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada me faltará, dice la Reina Valera, nada me falta, dice la Biblia de las Américas. Pero el asunto es que en Él estamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy por hoy podemos decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque estamos en pandemia, aunque estamos con COVID, el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Me quedé sin trabajo, el negocio no va muy bien, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi negocio cerró, mi negocio fracasó, el Señor es mi pastor, Él me dará la inteligencia, la capacidad para poder abrir otro negocio. Cuando una puerta se cierra, el Señor abre otra. Amén, da un aplauso al Señor. Si las cosas están cambiando, si las circunstancias se están moviendo, confía que el Señor sabe lo que es mejor. No te quedes paralizado con miedo, no te quedes paralizado con angustia, no te quedes paralizado con depresión. El Señor es mi porción y te ha dado inteligencia y te ha dado capacidad, bien para que encuentres otro trabajo, bien para que pongas un negocio diferente. Pero el Señor tiene la porción. No te quedes paralizado lamentándote en tu casa. No te quedes paralizado pensando que la peor situación ha venido sobre de ti. El Señor es tu pastor. Él tiene la porción para ti. Si algo tenemos que sacar de esta crisis financiera que se viene sobre el mundo, que ya está, es que es una gran oportunidad para mostrar confianza en que Dios sabe lo que es mejor. Hermano amado, ganó Biden. Independientemente de lo que tú piensas, desde mi perspectiva y mi análisis, es lo peor que le pudo haber pasado a Estados Unidos. Porque Biden es un promotor de homosexualismo, de feminismo, de progresismo, de aborto, proabortista. Es católico, el segundo católico en el gobierno de Estados Unidos, hermano. Entonces, hermano, pedófilo, miren todo lo que, las cartitas que trae el cuate. Pero miren, hermanos, a veces solo somos tan humanistas que solamente vemos: ay, pero es que ya no va a haber tanta deportación. Hermano, el que ha deportado más personas ha sido Barack Obama, y era demócrata. Ha sido el que más inmigrantes indocumentados ha sacado fuera del país. Y perdón que dé esta opinión, y muchos pueden no estar de acuerdo conmigo. Creo que no es un tema relevante porque no es la palabra de Dios. Pero a veces somos tan, como la palabra, sensibeleros. Es que cómo están deportando gente. Perdónenme usted, hermano, pero si está entrando gente indocumentada, está entrando ilegal, no está cumpliendo las leyes. No está cumpliendo las leyes del país. No se está echando gente que nació allá o que tiene documentos de trabajo. Son aquellos que entraron de una manera, entraron por la ventana. Si alguien se mete a la ventana a tu casa, tú no vas a decir: ay, sí, cómo no, tómese otro cafecito. Si alguien se mete por la ventana, tú llamas a la policía. Es una mala noticia para el avance del evangelio en Estados Unidos. Muy mala noticia que haya ganado este hombre. Porque Trump tendrá un carácter raro, prepotente. Sin embargo, el sistema que lo respaldaba era un sistema de gran
protección para los principios bíblicos o cristianos y los principios fundados en la familia. Pero ya ganó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tirar a lamentar y a llorar? No, confiemos en que Dios tiene control de todo. Confiemos en que no hay nada que se salga de su cuidado ni de su atención. Y confiemos, hermano, México, sí, también México, porque no podemos negar que lo que le pega a Estados Unidos, hermano, revienta a México muchas veces. Pero Estados Unidos ahora sí, si ya llevaba muchos años cada vez caminando más hacia ser Sodoma y Gomorra, ahora, hermano, la puerta la tiene abierta. Los homosexuales, las feministas, los proabortistas, hermano, están que se lamen los bigotes para convertir a Estados Unidos en un Sodoma y Gomorra. Pero confiemos en que donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunde la gracia. Confiemos en que aún en medio de eso el Señor mandará ángeles para rescatar a sus lots que estarán ahí, y acá en México también, hermano. Porque en México, hermano, no cantamos más las rancheras, hermano. También hay algunos partidos, hermano, el partido de la Morena, que también, hermano, Dios guarde, hermano, es un desastre todo lo que están haciendo para respaldar toda la mugre en contra de los principios de la familia. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero bueno, bien, hermano, porque debemos creer que el Señor nos sostiene, que el Señor nos guarda, que el Señor tiene control de todo lo que está pasando. No nos tiremos en la lona, no nos tiremos a llorar. Él es mi porción. Si hay algunos hermanos que estén escuchando en Estados Unidos, Él tiene la porción perfecta aún en medio de la crisis. Ya no nada más crisis económica, ahora crisis moral que el gobierno de Biden representa. Pero no nos tiremos en la lona, creamos que Dios tiene la porción para su pueblo en medio de toda crisis. Es una oportunidad para mostrar dependencia en que Dios nos sostiene. Es una oportunidad para tener ánimo y trabajar con diligencia. Seamos mejores, hermanos. Trabajemos mejor que antes. Hagámoslo con más energía, con más esfuerzo, con más vitalidad. Demostremos que nosotros como hijos de Dios sabemos trabajar y sabemos negociar de manera oportuna, pero también de manera, la palabra que estoy buscando es optimista. Si tú tienes negocios, pon música, pinta de colores vivos, mantente entusiasta, sé más amable de lo que ya eras. Sé más profesional, cumple con tus plazos, da la mejor calidad, porque eso es tener balanzas justas. Y al tener balanzas justas, la porción que Dios tiene para ti la va a sobreabundar en tu bolsa. Es una oportunidad para el contentamiento. Es una oportunidad para decir, bueno, antes tenía así, ahora tengo así, pero gracias a Dios tengo. Gracias a Dios tengo. Dios sea exaltado. Hermano, si lo vemos a nivel de la familia de nuestra congregación, ya no te hemos hecho mención en lo absoluto del oratorio, porque estamos claros que ahorita no hay condiciones para el oratorio. No tenemos ni recursos ni hay condiciones para poder avanzar en el oratorio. Pero eso significa que ya no vamos a hacerlo, no, significa solo que lo estamos poniendo en pausa, a que el tiempo de Dios lo permita. Pero hay cosas. Estamos tratando también, hermano, de hacer ahorros de energía eléctrica. La energía eléctrica, hermano, nos ha estado metiendo en situaciones de presiones financieras. Estamos tratando de hacer algunos ajustes de ahorro, pero eso no nos hace, hermano, que estemos sin luz en el culto, ¿verdad? Imagínate, a media luz para no pagar. No, hermano, el culto a Dios hay que cuidarlo. No hay que ser tampoco miserables. No perdamos el entusiasmo, aunque tengamos que decir gracias, Señor. Tal vez tengo que tomar algunas medidas, tal vez tengo que hacer algunos ajustes, pero eso no me pierde ni el ánimo, ni la confianza, ni la fe. Porque si yo vengo al culto todo marchito,
todo apesadumbrado, el virus, el coronavirus, la crisis financiera, y yo vengo marchito, entonces, hermano, esa conducta va a abrir el espacio para que yo sea víctima de la corrupción, de la vanidad, del engaño y de la mentira. Así que confiemos, el Señor nos da contentamiento y algo muy grande, hermano: gratitud. Tenemos que tener gratitud. Cualquiera que sea nuestra situación, la palabra nos dice: dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. Y cuando dice en todo, es en abundancia y en escasez. Tal vez la máxima expresión de la gratitud en cuestiones de provisión la dice el apóstol Pablo a los filipenses cuando escribe: y yo he aprendido el secreto de la felicidad, el secreto del éxito, dice en otra versión. Dice: cualquiera que sea mi situación, he aprendido a vivir en pobreza o en abundancia. He aprendido a vivir en libertad o en estrechez. En todo, y ¿cómo dice? En todo. ¿Cómo? En todo y para todo he aprendido que el Señor me fortalece, que Cristo Jesús es mi fortaleza, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa es una gran expresión de gratitud. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto, hermano, está hablando de provisión. Cuando dice todo lo puedo, el contexto está hablando de provisión. Finalmente, Jesucristo es nuestra grande porción de Dios. Hermano, la más grande porción de Dios, hermano, es Jesús. Jesús es el hombre que no se halló engaño en su boca. Se cumple el proverbio. Pero Jesús también es el pan que vino del cielo. Hermano amado, cuando vino Jesucristo, escucha esto, ojalá lo entiendas. Cuando vino Jesús, vino siendo la porción justa, precisa, exacta que nosotros necesitamos. Hermano, Jesucristo es la porción perfecta de Dios para proveer nuestra pobreza. En Cristo Jesús somos ricos. Ya no vamos al infierno, ya no vamos a la muerte, ya no somos enemigos de Dios, somos ricos en fe. Pero mira esto, pero en Cristo Jesús también somos humillados para no tener un concepto más elevado de nosotros mismos, al darnos cuenta que el Señor nos dio algo que no merecíamos y que no éramos capaces de pagar. En otras palabras, nadie es tan pobre como para que no reciba el regalo de Dios en Cristo Jesús, pero tampoco nadie es tan rico como para que lo pueda pagar y creer que lo merece. Es la porción perfecta del Señor. Y en Cristo Jesús, y quiero ir ya a la última parte final, como nuestra provisión, nos muestra algunas directrices para que la provisión de Dios venga y combatamos todo engaño y toda mentira. Vamos a la parte final del mensaje en Mateo capítulo 6. Le pido al Señor que me ayude y también le pido que te dé sabiduría para escuchar los conceptos y guardarlos en tu corazón, porque quiero orar por ti. Quiero orar por tus finanzas, por tu negocio, por tu trabajo. Mateo capítulo 6. Voy leyendo, voy explicando rápido. Los que están en casa les pido que no se distraigan, porque son directrices de sabiduría práctica para vencer el engaño, la vanidad y recibir la porción exacta del Señor. Si yo te hago la pregunta, ¿cuántos anhelan la provisión de Dios? ¿Cuántos dirían amén? Por supuesto. Nosotros no predicamos doctrina de prosperidad, pero ¿cuántos no anhelamos que el Señor provea nuestras necesidades? Por supuesto. No ponemos un sobreénfasis en la prosperidad. No obstante, Dios tiene cuidado de su provisión. Hermano, te vas a dar cuenta que el Padre Nuestro y todo lo que lo acompaña nace con un pensamiento: proveer la necesidad del pueblo. Versículo 1, Mateo 6.
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ya de entrada el Señor dice: cuídense de la vanidad, cuídense del engaño, cuídense de la mentira. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Lo viste? ¿Viste cómo el versículo 1 es el cumplimiento exacto del proverbio que leímos? Pon atención, hermano, porque el proverbio que leímos es: líbrame de vanidad, de engaño y mentira, y dame la provisión que necesito, dame mi porción, líbrame de pobreza, líbrame de creerme demasiado rico para que me olvide de ti. De otra manera no tendréis recompensa. Entonces está hablando de una recompensa. Cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, no lo hagas con vanidad, ni en la sinagoga ni en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen ellos su recompensa. Mas cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, cuidado, no sea que engañes, no sea que mientas, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Número 1, el Señor nos dice: aprende a dar, aprende a dar. La única manera de ser librado de vanidad, de engaño y mentira es dando. Aleluyita. Nosotros, como buenos mexicanos, nos gusta que papá gobierno nos dé todo. Mira, hermano, perdóneme usted, pero es que hay cada cosa que pasa luego en nuestra sociedad que yo digo: Señor, no puede ser, no puede ser. Ahora están legislando estas feministas, ya no saben ni qué, como ya se les están acabando las ideas. Estas feministas, el grupo de feministas ahí en las posiciones de poder, están legislando para que a todas las mujeres en las escuelas públicas, así como a los hombres se les regalaba condones o se les da condones, ahora quieren que a las mujeres se les dé toallas sanitarias, apelando a que todas las mujeres tienen menstruación, lo cual es cierto. Pero hermano, eso es una situación que por siglos todas las mujeres y todos los hombres, está bien, que aman a sus mujeres, por sentido común ven cómo atender esa necesidad. Pero quieren seguir diciéndonos que debemos de depender de papá gobierno y que papá gobierno se tiene que encargar de darnos todo. Se me hacen a mí excesos donde nos quieren sembrar una terrible dependencia, no de Dios, sino de los hombres. Y una manera de mostrar que no dependemos de los hombres, sino de Dios, es dar lo que Dios nos ha dado. Da limosna. Y ya hablamos de limosna a principio de año, porque la limosna es un concepto bíblico. Y la limosna tiene que ver con el detectar una necesidad y proveerla o atenderla, una necesidad de un hermano, de un amigo, de la familia, por supuesto, de la familia de Dios, y atenderla. El primer paso para tener la porción de Dios es dar. El Señor Jesucristo, antes de entrar al Padre Nuestro y decir: danos el pan de cada día, porque todos queremos llegar ahí, ¿verdad? Todos queremos llegar al Señor: danos el pan nuestro de cada día. Pero el Señor dijo: bueno, pero antes aprendan a dar limosna. Muy buenos para estirar la mano, pero ¿cuándo van a dar? Muy buenos para decirle al gobierno: danos, pero somos muy malos para pagar impuestos. Mejor sigamos adelante. Dar es la fórmula que Dios usa para matar nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestra codicia. Cuando estamos dispuestos a dar a otros, las personas que siempre piensan ganar, solo ganar para su propio beneficio, es confrontado al beneficiar la vida de alguien más. Las personas que solo buscan ganar, aunque sean millonarios, son miserables. Porque una persona que solo busca ganar, ganar, ganar a costa de lo que sea y nunca da, aunque viva en cama de oro, aunque viva en palacio de mármol, va a tener una vida miserable. Jesucristo nos da el secreto. El principio es dar.
Y después lo segundo dice, versículo 5, y cuando ores, mira, primero dar limosna a los que tienen necesidad, a los que tienen menos que tú. Pastor, es que yo no tengo nada que dar, yo estoy para que me den. No, usted también tiene algo que dar, aunque sea un vaso de agua. Aunque sea, búscate al que pasa todos los días frente a tu casa diciendo, compro fierro viejo. Un día sal, cáchalo cuando pase por tu casa y dígale, oiga, no tiene sed, le regalo un vaso con agua. Un día vele la cara a ese que pasa frente a tu casa negra por el sol, que todos los días anda en la calle buscando quién le da lo que ya no le sirve a los demás. Dale un vaso con agua. Yo ya te platiqué el día, hermano, que el Señor tuvo que trabajar con mi corazón, con esa situación que yo declaro en el nombre de Jesús que tenía contra los policías. Yo bendigo a mis hermanos policías. Es que, hermano, cuando tú ves un policía ya no sabes si es contigo o contra ti, hermano. Pero un día, hermano, llegué a un Oxxo y vi a dos policías que estaban en su patrulla afuera. Y así en mi corazón sentí darles un café. Y dije, Señor, dije yo, ¿darles un café a estos? Pues si no están aquí, ¿qué están haciendo ahí? Yo no sé si están cuidando o están cachando. Pero así sentí en mi corazón, hermano, y dije, va, pues les voy a comprar un café. Pues les compré un café y les dije, oficiales, perdón, ¿me permiten obsequiarles un café? Oh, muchas gracias, muchas gracias. Me subí a mi carro y no sabes qué bien me sentí. Como que me liberé, una parte de mi corazón se liberó. Todavía no al 100% de confesar, pero por lo menos ya es menos. Ya es una cuota de perdón. Hermano, dar bendice al que participa de esta práctica espiritual. Luego dice, y cuando ores, mira cómo hay una conexión entre el dar y orar. El dar combate nuestro religiosismo. El dar, hermano, combate nuestro orgullo de pensar que Dios merece o que nosotros merecemos algo. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Mas tú cuando ores entra en tu aposento, ok, cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Hermano, de alguna manera el versículo 5 también combate el orgullo. Combate el orgullo y dice, no busques recibir. Tú cuando tengas vida devocional no busques recibir, porque el mismo principio financiero lo puedes llevar a tu vida devocional. Cuando tú en tu vida laboral nada más buscas ganar y no ayudar al otro, estás caminando en un concepto que no es de Dios. Y tú cuando tienes vida devocional y solo le pides a Dios antes de pedir por otros, estás actuando de una manera egoísta. Así que venzamos el orgullo, la vanidad y el engaño. Cuando ores, entra en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará. Hay una recompensa, hermano. Sí, hay una recompensa. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8, pon atención. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Ya te diste cuenta cómo está hablando de necesidad? ¿Ya te diste cuenta cómo está hablando de las necesidades que tiene el pueblo de Dios o sus hijos? Pero antes de que empecemos a hablar de tu necesidad, asegúrate de dos cosas. Uno, de darle al que necesita. Y dos, de que no entres delante de Dios con orgullo en tu corazón. Hermano, cuando uno da, mata el orgullo. ¿Por qué crees que Dios diseñó el matrimonio? Hablando de matrimonios, porque la forma, uno de los sistemas, ¿cómo llamarle?, de las ideas maravillosas que Dios tuvo para matar el egoísmo se llama matrimonio. Porque, hermano, cuando uno entra al matrimonio empieza el choque de piedras. ¿O no? ¿O no? ¿No me ves así como que vivo en un planeta extraño? Empieza el choque y empiezan los egoísmos ahí a salir a relucir. Y, hermano, la única manera que el matrimonio vaya encaminándose es dejarse morir. Dejarse morir, hermano.
Cada uno tiene que empezar a dejar morir, a matar orgullos, matar vanidades. La fiesta de disfraces, como yo digo, se acaba el día de la boda. Antes del día de la boda es una fiesta de disfraces. Él mete la panza, saca el pecho, ¿verdad? Ella se pone pestañas. Pero el día de la boda sale la panza y salen las pestañas a volar por allá. Y empieza a morir el egoísmo. Y si uno no está dispuesto a morir en el matrimonio, va a terminar dañando y dañándose a sí mismo. Hay que dejarse morir, matar el egoísmo. Así es cuando vamos con Dios. Hay que estar dispuestos a ir, dispuestos a morir, no a exigir. Quien llega al matrimonio tratando de exigir, ahora tú vas a hacer las cosas como yo, o no, ahora tú me vas a tratar como yo,